Bienvenidos a una nueva mesa redonda online o un nuevo programa, como decíamos antes. Hoy, y me hace especial ilusión, participamos personas de los colectivos Viejales y Señores Bien. Somos María, Leticia, Víctor, Jesús y yo, Marcus, vuestro moderador de confianza de hoy. Queremos charlar sobre parentalidades bi, cómo es ser una madre, un padre bi o una madre bi y una más o menos alegre familia bi. Aquí un paréntesis, como buen bi y buena persona en general, intento descablear unas conexiones en mi cerebro que se han ido codificando en clave binaria durante un buen tiempo. Si se me escapa algo, os invito a corregirme si cometo errores en el lenguaje inclusivo. ¿De qué vamos a hablar durante la próxima hora, más o menos? Uno, cómo vivimos nosotros ser madres, padres, adres bi en nuestro entorno. Dos, el gran tema del armario, que sé que nos mueve muchos de nosotros. Tres, el entorno social y sobre todo el entorno escolar. Y cuatro, sobre cómo el ser bi influye en nuestras ideas y prácticas cuando educamos o acompañamos a nuestros hijos. Importante, lo que no somos expertas en psicología o sociología o pedagogía, etcétera. No tenemos la verdad última, no sabemos en qué dirección irá el mercado de valores o de los bitcoins y ni tampoco vamos a daros indicaciones sobre cómo hay que ser una buena familia bi. Lo que queremos es hablar desde nuestra experiencia y sobre el tema en el que sí somos expertas, nuestras propias vidas. Pues vamos allá. Os pediría que os presentarais brevemente. Leticia, ¿empiezas tú? Bueno, pues encantada de estar aquí, lo primero, y sobre todo de poder compartir esta experiencia y de escuchar otras que siempre será enriquecedor. Bueno, yo soy Leticia, mi pronombre es ella, y tengo dos hijas de 16 y 12 años, 17 y 12 años, y bueno, pues eh, trabajando, ¿no? Para que esta familia sea diversa y bueno, y sobre todo que acepte la diversidad, que es de lo que se trata. Muy bien, next. María, ¿quieres tú? Sí, bueno, continúo. Yo soy María, pertenezco al colectivo Viejales, de gente mayor de 35 años, entonces como que la crianza y la maternidad pues como que es algo que nos atraviesa a algunas personas del colectivo. Soy madre de tres hijas de 22, 20 y 14 años. Y nada, encantada de estar en este espacio, agradeceros muchísimo a Señores Bien la propuesta, porque me parece como maravilloso que nos deis la oportunidad de reflexionar sobre cosas sobre las que nunca había reflexionado y sobre todo sobre las que nunca nadie me había preguntado, y nadie había visto como que fuera interesante que la maternidad bi tuviera algo que decir. Entonces es un lujo que nos deis la oportunidad de pensar sobre ello y con muchísimas ganas de escuchar al resto de compas. Genial. Jesús se ha conectado desde Suecia con nosotros. Hola, espero que se me oiga bien. Estoy muy agradecido de que me hayáis invitado a esto. Yo realmente estoy un poco aislado de las circunstancias porque estaba viviendo en el medio rural, en España, en la Sierra Norte de Huelva, donde había pues pocos colectivos para relacionarme con ellos. Lo más cercano era Sevilla y tampoco he tenido demasiada ocasión. Y ahora estamos en Suecia, que aquí hay de todo. Aquí en cualquier parte, hasta en las iglesias tenemos la bandera del colectivo en el púlpito, aunque parezca de broma. Pero tengo la barrera idiomática, así que me parece una maravilla poder contactar con ustedes y poner en común todas estas cuestiones. Yo tengo dos hijas y muchas dudas sobre todo esto, porque en pareja no hay ningún problema y con mis hijas tampoco. Pero el entorno de mis hijas es lo que me preocupa. Así que estoy muy ilusionado y muy contento de estar con ustedes. Estupendo.
Bueno, yo soy Víctor de Señores Bien. Un placer de volver a estar aquí, ¿no? En esas charlas que hemos tenido, bueno, que teníamos asiduamente y poder recuperar y poder participar en un tema que en casa toca mucho, ¿no? Nosotros tenemos un hijo de 11 años y como se comentaba, aquí intentamos también educar en la diversidad, ¿no? Y a partir de esa diversidad, pues empezando por nosotros, ¿no? Y bueno, muchas ganas también de escucharos porque aquí también hay muchas dudas. Pues me presento yo también. Soy Marcus, vivo cerca de Barcelona. Estoy casado y tenemos una hija de 16 años. Somos una familia heteroaparente o que se podría leer como una familia normativa. Somos normativos en este sentido, salvo que tal vez nos falta el perro y el coche. Am, y eso también tiene luego sus historias. Hoy no voy a hablar mucho de mi familia, de nuestra familia. Me interesa mucho lo que tenéis que decir vosotras. Am, entonces, creo que podríamos ir directamente al primer tema, que sería cómo vivís o cómo es ser una madre, un padre bi en vuestro entorno. Am, María, Mm. a ver, ¿qué nos Pues cuentas? os cuento un poco, o sea, pensando en esto de los entornos, o sea, yo me he dado cuenta como, claro, que como que un entorno está hecho de distintos entornos, ¿no? Entonces, digamos que el entorno más cercano es el fruto de un trabajo de selección durante muchos años. Entonces, el entorno más cercano está hecho a mi medida, ¿no? En muchas variables que para mí son importantes. Entonces, digamos que en ese entorno más, bueno, pues más afín, se vive no solamente natural, sino diría como positivo, ¿no? Pues qué madre tan moderna, pues qué suerte tener una madre así, tal. Pero luego estoy pensando en otros entornos que afectan a la crianza, como puede ser el ámbito escolar o los entornos de salud o de salud mental o a veces servicios sociales, ¿no? Otros contextos que también afectan a la crianza, me he dado cuenta cómo ahí lo vivo de una forma más problematizada. O sea, no sé si os pasará al resto, pero cuando a lo largo de la crianza de mis hijos ha habido algún problema en alguna de estas áreas, se me activa esta idea un poco irracional y bífoba de que parece que todos los males se van a explicar porque su madre es bisexual, ¿no? Y entonces pues hay una especie de desestructura o de inmadurez y ahí sí que me doy cuenta que todo lo natural que lo vivo en otros lados, en otros contextos que afectan a la crianza, lo vivo con más cautela, como si tuviese que compensar eso de alguna otra manera, ¿no? Sobre todo cuando ha habido algún problema, ¿no? En alguno de estos espacios. Entonces, bueno, pues depende del entorno, la experiencia está muy polarizada, con confianza, Mm, con seguridad, con positividad o con miedo al señalamiento de si esa bisexualidad pudiera tener que ver en cosas que han ido pasando, ¿no? A lo largo de la crianza. Y ahí me armarizo un poco, digamos, me doy cuenta. mm. A las demás también nos pasa que hay que nadar en diferentes piscinas de diferentes temperaturas o... Yo la verdad es que escuchando a María, pues también tengo una experiencia parecida, ¿no? Tengo ese entorno seguro, que bueno, en el que se vive con mucha naturalidad y bueno, pues es simplemente una característica más, ya está, no es más. Pero sí que es verdad y sí que he vivido alguna situación y además en el entorno escolar que me ha hecho que pensar que podría estar derivada precisamente de, bueno, de la circunstancia, ¿no? De ser bi. Entonces, bueno, pues también con esa cautela, ¿no? Y esa, bueno, pues intentando gestionar las distintas salidas del armario, porque no es una sola salida del armario, sino que son muchas, e intentando gestionarlas todas en función de, bueno, pues primero a través de la observación de dónde se puede y dónde hay que ir con más cautela, ¿no? Pero sí que ha habido, bueno, luego hablaremos del entorno escolar, pero precisamente sí que ha habido pues alguna situación que me hace pensar que pueda estar
derivado bueno, pues de ser bi, ¿no? O de ser una familia diversa, ¿no? En ese sentido. Entonces, es una realidad. Yo también coincidiría un poco con todo esto, porque sobre todo desde el punto de vista del, cuando es ese entorno más próximo que tú has elegido, yo por ejemplo en nuestro caso, ¿no? Con mi mujer, Ana también es bi, ¿no? Aquí estoy sacando del armario a otra persona, pero yo creo que también es importante para poder vivirlo con totalmente libertad, ¿no? Tengo permiso de ella, si no hubiese participado y podemos explicar lo mismo, pero sobre todo eh, incluso algunos entornos los hemos elegido, los hemos buscado para dar esa comodidad a nosotros y por otro lado para poder enseñar a nuestro hijo que ese entorno es posible, ¿no? Y esas personas y ese tipo de relacionarse, ¿no? Voy a una pequeña anécdota, una pareja, amigos nuestros, pareja de dos chicos, ¿no? En la cual, pues, no, como con cautela, porque había niños alrededor y estaba nuestro hijo, estaba nuestra sobrina, no se acariciaban, no hacían muestras de cariño. Y yo les llamé la atención como diciendo, mostraos como sois y me gustaría que lo viese, que viese que os besáis, que os abrazáis, ¿no? Y que yo creo que es como una cosa muy positiva para naturalizarlo, como el resto de parejas amigues, ¿no? Se relacionan, ¿no? Y entonces eso, hay ese trabajo en casa, después fuera, pues hay que ser más cauteloso. Aquí coincido completamente con vosotros, ¿no? Esas piscinas, me ha gustado mucho eso, ¿no? De que tienes que nadar en diferentes temperaturas y medir primero la temperatura de la piscina, ¿no? Para ver hasta dónde llegas, ¿no? Y al vivir en un pueblo pequeño también eso da, pues también, en que al final son unos círculos muy pequeños los que lo saben de verdad y los que puedes expresarte libremente, evidentemente. Jesús, ¿cómo es tu experiencia? ¿Quieres comentarlo un poco? A mí no me está dando demasiados problemas socialmente, por suerte, de momento. ¿Eh? A mí, mi pareja, al ser mujer, pasamos como tú nos comentabas antes, por una familia perfectamente hetero a los ojos de la mayoría de la gente. Quizás lo que les puede llamar un poco la atención es que yo llevo algunos aspectos de la vestimenta que no son totalmente normativos y eso es lo que alguna gente puede confundir. Pero, como digo, como estamos en Suecia, aquí todo eso está mucho menos juzgado en España y entonces no me ha dado problemas que yo sepa. Pero es cierto que no deja de preocuparme qué comentarios pueden hacerle a mis hijas que no me han comunicado que los haya habido. Las niñas pequeñas de la clase de mi hija pequeña sí las he escuchado decir que, que tu padre se pinta las uñas. Son niñas de 6 años, no hay ninguna maldad. No van a acosar a mi hija pequeña por eso. Me da más preocupación la mayor, que es adolescente, y ahí es donde ya puede haber, además ha sido objeto de acoso escolar el curso pasado en otro colegio. Ella es Asperger y, en fin, es una niña muy proclive a ser objeto de acoso y no quiero ser yo motivo para que tengan más argumentos los acosadores, ¿no? No ha ocurrido, me estoy anticipando, pero es algo que me preocupa, desde luego, que yo pueda ser en algún caso el origen de alguno de los problemas que pueda tener. Pero hasta ahora nada, por suerte. Mm. Claro, entiendo que nosotros que vivimos en ciudades más grandes realmente tenemos esta posibilidad de elegir nuestros círculos, ¿no? Y de ir como seleccionando nuestro entorno. A lo mejor en entornos más rurales o más pequeños, un poco la comunidad que hay es lo que hay, ¿no? Entonces tienes los amigos que tienes porque son los vecinos y las vecinas que tienes y ya está. Pero me comentas tú, por ejemplo, Víctor, que también habéis podido ir como creando vuestro círculo más cercano con
Sí, de hecho, la parte de tanto del salir del armario desde el punto de vista político, ¿no? Un poco, ¿no? En el cual el círculo más de las acciones sociales que podemos hacer aquí en el pueblo, que es el pueblo pequeño, ¿no? Y yo estoy pues, un poco metido también en todo esto, ¿no? Esas personas lo saben y además fue como tienen que saber, o sea, tienen que saber que soy bi, ¿no? Y además estamos en las no monogamias, por lo tanto, eso también, ¿no? Acompañado a todo eso para que vean que hay otro tipo de manera de relacionarse, ¿no? La cosa en ese aspecto, ¿no? En la parte como que se concentra, ¿no? En este grupito, es un poco más sencilla porque al final todo el mundo también se ha instalado en un poco en la disidencia, ¿no? Y por lo tanto uno se siente más cómodo, puede ser amigos o no amigos tuyos, pues son compañeros de luchas, ¿no? Y entonces eso hace que dentro igualmente de la comunidad también estés dentro de los márgenes. Pero, por ejemplo, ahora después lo hablaremos, pero igualmente en todo lo que tiene que ver con posibles problemas dentro del colectivo, de la escuela, por ejemplo, una escuela muy pequeña igualmente, pero que no se tenga en cuenta la comunidad LGTBI o que haya algún tipo de problema incluso en la manera en el lenguaje y todo esto, ¿no? Sería más tradicional todo. Siempre estamos alerta todo esto. Por suerte, es un colegio pequeño, pero es un colegio también muy sensible a todo tipo de sensibilidades y eso hemos tenido bastante suerte. Ahora ya veremos cuando pase el instituto. Eso a lo mejor será otra cosa. Mm. Pues has comentado el tema de que todo el mundo en el pueblo sabe y tiene que saber que eres bi, en tu caso, ¿no? Entonces, ahí el tema del armario, en mi caso yo estoy fuera de un armario parcial. Elijo un poco como, no sé si tal vez otras también, no sé cómo lo hacéis vosotras. Leticia, por ejemplo, ¿cómo gestionas tú el armario? Pues el armario o los armarios, ¿no? Los, Como he los comentado antes, múltiples ¿no? armarios, sí. Entonces, es verdad bueno, que mi salida del armario está muy ligada a mi activismo en Viajales, ¿no? Que no lo he comentado antes. Y además, eh, creo que con mis hijas fue casi de las primeras personas, ¿no? Con las que salí del armario, ¿no? O por lo menos me permití, pues vivirlo abiertamente. Y bueno, pues al final es que se trata también un poco de ir haciendo primero las elecciones de ese entorno, ¿no? Cercano que quieres tener y en el que te puedes sentir o pues cómodamente para poder expresar quién eres, que al fin y al cabo se trata de eso. Entonces, pues bueno, yo pienso que o por lo menos en mi caso lo voy gestionando en el día a día, también en los entornos laborales, pues eh, a veces es más sencillo y en otras ocasiones es más complicado, ¿no? Dependiendo de cómo sea ese entorno. Pero en mi caso particularmente es verdad que sí que llegó un punto de mi vida en el que dije, pues bueno, pues quiero ser quien soy y poder serlo en todos los espacios de mi vida. Y al igual que en distintos espacios, pues bueno, te vas a comportar de diferente manera y vas a modular quién eres, ya está, es así, pues con esto es igual, ¿no? Entonces, bueno, pues en mi casa ha sido muy fácil con mis hijes porque, de hecho, bueno, pues ahora su demanda favorita hacia mí es: "Mamá, échate una novia", porque no me han conocido una pareja que no sea hombre, ¿no? Me han conocido como en pareja como una persona heterosexual. Entonces están como deseando que me eche una novia, ¿no? Y que bueno, en que aquí es facilísimo y bueno, pues pienso que también eso les ayuda a, a gestionar y me di cuenta, ¿no? De que intentan también ir haciéndose un entorno diverso y además es que no me gusta la palabra tolerante, ¿no? Sino inclusivo, lo más inclusivo posible. Y también, pues bueno, pienso que es un reflejo, ¿no? También que vean esa posibilidad, ¿no?
es bastante positivo, ¿no? Y bueno, pues vivirlo abiertamente a nivel familiar, pues creo que les ayuda, ¿no? Y bueno, pues espero que ir sembrando, ¿no? Como esa semillita, ¿no? De según se van definiendo como personas, pues por lo menos entender que, bueno, pues que el mundo es diverso, básicamente que el mundo es diverso en todos los sentidos. Nos preguntan a veces por el chat o por Instagram, ¿con qué edad de las hijas hay que salir del armario? Am, no sé, ¿tenéis opiniones respecto a esto? ¿O cómo veis esta pregunta? Ujú. Pues fíjate, yo pensando en en la salida del armario con les hijes, ¿no? Pues creo que depende mucho y ahí me flipa la experiencia bisexual que hemos como recorrido procesos tan distintos, porque depende mucho de cuando tú te hayas asumido como bi, ¿no? Y de la edad que tengan tus hijos, es como que saldrás del armario pues cuando buenamente puedas, cuando tú hayas identificado que eres bi, que puede ser a edades, y lo sabemos la gente bi, edades bastante tardías, ¿no? Yo en mi caso personal, con mis hijos puedo decir que nunca estuve en el armario, porque la salida ya se coció con el que es su padre, el que fue mi pareja entonces, y ahí me quedó Marcus con una palabra que has dicho antes de heteroaparente, ¿no? Con el momento en que yo me di cuenta que estaba enamorada de este hombre hasta las trancas y que pensaba que iba a ser el amor de mi vida y mi proyecto definitivo de familia, me di cuenta como que había una parte de mí que iba a invisibilizarse para siempre, porque desde fuera íbamos a ser una pareja hetero. Entonces yo necesité que al menos en el entorno de la pareja estuviera como grabado a fuego, como grabado en piedra, que a mí también me gustaban las mujeres. Entonces cuando fui madre, esa misma motivación la tuve con mis hijos, ¿no? En plan de toda la mirada con respecto a nuestra relación madre-hijes va a ser de una madre hetero, ¿no? Y ahora, como independientemente de cómo se vea desde fuera, yo quiero que en nuestro pequeño núcleo no se borre esa parte de mí. Yo no estaba ni politizada en ese momento, ni reivindicaba mi identidad bi, pero intuía que en el momento en que ya había decidido un camino y que ese camino pintaba largo, había algo que iba a desaparecer del mapa. Entonces yo necesitaba constantemente que no se olvidasen que tienen una madre bi, que se ha enamorado de mujeres, que le gustan las mujeres, que tienes una pareja que es bi, porque sabía esa presión, ¿no? Que a partir de ese momento decía, este proyecto familiar, ¿cuánto tiempo va a resistir en pie sin hacer el borrado bi? Y eso fue un poco lo que me motivó a ser como la pesada que constantemente recuerda que aunque llevemos un año, 2 años, 5 años, 10 años, me siguen gustando las mujeres, ¿no? Después me divorcié y mi siguiente relación ha sido con una mujer, entonces de pronto es como que aquello que mamá decía, pues era verdad, pero sí intuía ese borrado, ¿no? De la heteronorma, el momento en que construyes un proyecto familiar. En este caso con un varón, si hubiera sido con una mujer, me imagino que también el borrado vi, ¿no? Y pasar a ser como una familia boyera, me hubiera llevado a lo mismo, a tener que insistir que no. Mm. Es muy común esta experiencia que cuentas tú, lo del borrado, y hay personas que lo experimentan, que lo sufren, creo, que también nos escriben a veces, me falta algo, o tengo la sensación que una parte de mí se está perdiendo. Me parece muy interesante lo que comentas. Jesús, en tu caso, Sí, mi caso, pues como ha comentado la compañera, realmente depende mucho del momento en el que empiezas a nombrarte como bi. Y mi caso es que ha sido recientemente. Yo tengo ahora 50 años, pero hasta hace 2 no he querido nombrarme así porque me sentía intruso en ese tema. No quería apropiarme de un espacio en el que yo quizá pues me estuviera metiendo sin que me correspondiese, porque yo siempre me he visto o me he creído hetero, pero
pero con determinadas tendencias, determinadas prácticas diferentes, lo que le dicen a alguna gente heterocurioso y esas palabras así, ¿verdad? Pero no, ya después la realidad es que a mí me llegó por medio de, bueno, pues por informarme con, sobre todo muchos podcasts y programas de radio y lecturas que he hecho, pues las de Elisa Cole, por ejemplo, ¿no? La resistencia bisexual, toda, y los podcasts, pues estos del, hay muchos, ¿no? Por ejemplo, hay muchos programas de radio como el de Lo Normal, se llama, creo. Bien, pues escuchando a diferentes voces dentro del colectivo, pues yo lo vi claramente. Entonces, encajaron todas las piezas y encajó, pero encajaron de pronto piezas, pero que no tenían explicación hasta de que yo era niño. Tengo ahora 50, pero empecé a comprender cosas, cabos sueltos que había desde entonces. Y todavía, a día de hoy, me están viniendo a la mente cosas y ahora le encuentro la explicación. Y no era ni más ni menos que eso. Entonces, en el momento que consideré que tenía que hacer todo lo posible de hacer política de esto. Y ahí estamos, poco a poco. Como os comenté antes, estoy un poquito aislado porque la única forma de contactar con colectivos es esta que estamos haciendo ahora, es por videollamada, porque no, hace muchos años que no lo tengo cerca de mi entorno. Y esa es la realidad. Entonces, pues mi forma de salir del armario, digamos, pues simplemente tomármelo con naturalidad hasta que sale la conversación y en ese momento, pues yo no me callo y entonces, pues se lo comunico a quien se lo tenga que comunicar. Es cierto que tampoco es que me pregunten tanto, quizá lo dan por hecho, no sé. Dan por hecho que soy hetero cuando me ven con mi familia, pero quien no me conoce, pues quizá da por hecho lo contrario, ¿no? El que no lo soy. En fin, es un poco confuso todo esto. Sí, no, pero es muy interesante porque es también una experiencia muy común Ujú. que, que nos comentan. También es que conozco también otro hombre que tiene 56 ahora, que se dio cuenta hace 4 años Claro, que se identificó, creo que 2 o 3 años después, y ahora tiene un hijo de 23 años y no sabe qué hacer. claro, Que este hijo le ha conocido durante 23 años como un padre hetero claro. y realmente no sabe qué hacer y no se atreve a salir del armario con su hijo. Y Mm. como bueno, luego aprendemos a gestionar este tipo de situaciones, evidentemente. Es que, perdona, yo es que también quizás nos ponemos en el lugar nuestro de cuando éramos pequeños y de cómo veíamos a nuestros padres, ¿no? Mm, Y entonces, yo tengo la sensación de que los veíamos como seres sexuados, sin inclinaciones románticas ni sexuales de ningún tipo. Es difícil imaginarte a tus propios padres en un momento íntimo, ¿no? Entonces, como no queremos, lo vemos así también, nos pensamos que nuestros hijos nos ven de esa forma, nos ven como seres sin ningún tipo de inclinación ni de orientación. Entonces, quizá por eso resulta violento o difícil abordar un tema cuando no lo has tocado con ella nunca, nunca has hablado de tus intereses u orientaciones sexuales, ¿no? Aunque esto no va solo de sexualidad, porque ya os digo que mi hija tiene normalizado el que yo vaya con la bandera del colectivo en la ropa, en la pulsera, o que lleve, pues eso, pues, las uñas o que en una tienda de ropa, pues
me compre una sudadera de mujer porque me gusta más en una tienda, coger las perchas de mujer. Y eso ellas lo tienen normalizado en ese Mm. sentido, o sea, que no se trata solo de sexualidad. Eh, Sí, en mi caso, es por un modo ejemplo, de vida. Mm, yo también, nuestra hija me preguntó: "Papi, ¿tú alguna vez te has enamorado de un chico?". Y esta fue mi salida del armario cuando ella era bastante pequeña, ¿no? Entonces, claro, el concepto venía como de ella, ni es que tampoco le iba a explicar las prácticas y claro, cómo exactamente nos comportamos en la cama. Son temas que los superan por completo porque no está en su realidad en este momento. Ni creo que tampoco más adelante les interese mucho. O no sé qué opináis respecto a las a explicar este tipo de prácticas a les hijes. Víctor, tú todavía no has explicado cómo fue Yo no he tu caso, explicado. cómo Al haberlo asimilado muy pronto, lo de la bisexualidad, y por lo tanto soy de armario pronto, 20 años, entonces es como que ya lo tenía como muy claro que si alguna vez tenía algún hijo, pues, ¿no? Lo iba a educar de una manera en que todas esas cosas que yo pasé no le pasasen, ¿no? O sea, toda esa confusión que pasa en la adolescencia o todo eso que no entendía y que no sabía el nombre, ¿no? Que me estaba pasando, que no lo pasas. Entonces, es una cosa que llegamos también a acuerdo con mi mujer y ya cuando nació, bueno, en su momento tendremos que decirlo, ¿no? Pasaron los años, 4, 5 años, más o menos, 6 años, y dijimos, oye, ya es momento de ir al Pride. ¿Qué tal si vamos al Pride con él, no? Vale, entonces vamos a sacar el tema. La cosa es que empezamos a hablarle sobre, tú sabes las siglas, ¿no? LGTBI, qué significan, tal cual, no sé qué. La cosa es que ya se lo habían explicado en el colegio, claro, ya le habían dicho lo que eran las siglas y tal cual. Y entonces en su momento ya se lo dijimos, me acuerdo que eran los días previos al Pride, porque estábamos planificándolo con los amigos y cuando íbamos a ir, había lo de hacían actividades para niños, ¿no? Y niñas de madres y padres de LGTBI y eso, ¿no? Lo hacían ahí en María Cristina. Y digo, vamos a apuntarlo, vamos a ver si lo podemos apuntar. Y como nuestros amigos al final también iban, pues al final dices, mira, tenemos de la G, tenemos de la B, ¿no? Y nosotros somos de la B, somos bisexuales, ¿no? Que nos gustan tanto los chicos como las chicas, ¿no? En ese momento no hizo ninguna pregunta, o sea, no hubo ninguna duda por su parte, ¿no? Eh, Te digo, tendría unos 6 años o así, ¿no? Algún día te enseñaré, Marcus, una foto que le hicimos que iba ya con todo el atuendo, con la banderita, él no sé qué, porque quiso comprarse la banderita, le hicieron poner un pañuelo, ¿no? Disfrazó un muñeco que llevaba, al final como una cosa como muy vistosa y le gustó todo el jolgorio, ¿no? De la fiesta. Y además de ir acompañado con nuestros amigos también heteros, ¿no? Que estaban ahí, ¿no? Con todos los colegas. La, lo que ha pasado es que, aunque lo hemos repetido muchas veces y yo se lo he explicado en los últimos años y últimos meses, aquí eso ya son cosas más actuales, eh, yo le he empezado a explicar cómo supe que era bi, sin que él lo preguntase, ¿no? ¿Cómo supe, no? Digo, oye, ¿qué me pasó? ¿Qué esto? Y yo me enamoré de una chica, después me enamoré de un chico y no sabía qué es lo que pasaba, o primero creía que era esto, lo otro, toda mi historia. La cosa es que el otro día, hablando de un amigo suyo, de una amistad suya, me dijo que, porque además es una cosa que ahora se la están diciendo entre todos, ¿no? De la chica que le gusta a la chica, ¿no? Y se lo están diciendo y lo dicen, ¿vale? Y digo, ay, pero a este chico no le gustan los chicos, le pregunté yo, y me dice, no, le gustaban, es omnisexual, ¿vale? Sacó la palabra ya, o como la definición de que este niño de 11 años ya sacó una etiqueta nueva además, una etiqueta que dices, wow, qué reflexión ha hecho o qué búsqueda en Google ha hecho para entender, ¿no? Que alguien le diga que lo que está sintiendo son, digo, sentí una envidia horrible, una envidia terrible en que poder tener ese acceso.
Y claro, y le dije, bueno, tú ya sabes que en casa somos bisexuales, ¿vale? Y entonces en ese momento me hizo una pregunta que me extrañó un montón. ¿Cómo que eres bisexual? Y sí, Adrián, te lo llevamos diciendo un montón de años y Ya, tal. Dice, pero si estás casado con la mami, ¿no? Y le digo, no, pero no dejo de ser bisexual. Y hubo el discurso este, ¿no? De no dejamos de ser tal cual. Y dice, "Pero ¿no te acuerdas? El año pasado estuvimos juntos en el picnic de la Ciutadella con otra gente bi y todo, ¿no? Y nos gusta juntarnos con otras personas y intercambiar todas nuestras vivencias. Pero me sorprendió eso, que ahora que está como más pendiente de esto, haya caído en la cuenta, ¿vale? Antes lo veía como una cosa sin importancia, natural, es lo que decíamos, que a lo mejor se lo dijimos muy pronto o no, o se lo dijimos tan pronto que él no le daba ningún valor, que es como tendría que ser, ¿no? Y ahora que está ya con los amoríos, con el este que le gusta tal y le gusta cual, pues ahí salió el tema y como que la definición. No hubo ningún problema más, ¿no? Pero me refiero a que no ha habido ningún drama, ¿vale? Y bueno, es la habitación de invitados, la bandera que hay aquí detrás, pues no hay ningún, ningún punto de sospecha de nada, ni de ningún problema, y dudo mucho que no deje entrar a ningún amigo aquí a esta habitación porque está la bandera, ¿no? mm, No sé, yo creo que lo vivió con normalidad todo, o lo ha vivido con normalidad, pero a lo mejor hay cambios en los acontecimientos, ahora que empieza a crecer y que empieza pues a pasar a la sexualidad. Lo que no tengo idea es cómo y cuándo a lo mejor se puede hablar todo esto. Eso sí que no. Segundo capítulo en breve, parece a mí. mm. Has mencionado, el entorno escolar, que ahí, claro, van al cole, se juntan, hablan de estas cosas. Hay coles donde sí se enseña, donde hay clases sobre diversidad sexual, etcétera. Más tarde, más temprano, nuestra hija creo que hasta secundaria no estaban hablando de este tema. Am, y luego no era su propia tutora, sino que venía una gente de fuera que hacía unos talleres especiales, y en este momento también hacían talleres para las madres y los padres, para informar de qué se iba a hablar en estos talleres, etcétera. Y hemos tenido mucha suerte porque era gente bastante genial que ha hecho un trabajo estupendo sobre. También pensamos que era una edad que tocaba hablar también iniciarse a hablar del placer, de del autoconocimiento, etcétera. Am, o sea que creo que también en España hay protocolos en las escuelas. Nuestra hija tuvo la suerte de tener un niño trans, en primaria, que hizo la transición durante unas vacaciones de verano, y las niñas eran tan pequeñas, creo que era de segundo a tercero o algo así, y la niña con un nombre de niña volvió de las vacaciones con nombre de niño, la familia lo comunicó, los niños dijeron ok y adelante, ¿no? Y no hubo ninguna revolución ni nada, las niñas y los niños lo asumían de una manera brutal. Y también esto ha hecho que todo el entorno en su clase, el tema estaba ahí, que esto era posible, que había diversidad, y realmente para el grupo ha sido genial, creo yo. Am, no sé si queréis hablar un poco de experiencias positivas o negativas que habéis tenido en el entorno escolar. Yo la verdad es que puedo contar dos experiencias, además muy diferentes, que además da la casualidad que se han dado en el colegio y en el instituto. Ahora ya, pues bueno, los dos están en el instituto, pero eh, es que tampoco quiero dar, bueno, mucho detalle, pero bueno, no he sido la única la primera de mi familia en salir del armario, ¿no? Entonces, pues bueno,
ni la primera ni la única, ¿no? Entonces, en el colegio, en el instituto he de decir que, bueno, eh, tenemos la experiencia de que existe un grupo LGTBIQ+, y la verdad es que eh, el- se refleja muy bien en cómo es el tratamiento que hacen desde el centro, en luego cómo lo gestionan además en la adolescencia, ¿no? Y en el grupo de amistades, la verdad es que tenemos de todas las letras y bueno, pues no hay, o sea, no es que no haya problemas, es que es un entorno, pues bueno, muy abierto, ¿no? En ese sentido. Pero es verdad que en el colegio y ha sido un poco las familias, ¿no? Cuando mi hija peque, pues se, mm, se hacía comentarios relativos al colectivo, comentarios positivos y tal, pues bueno, ha recibido, además de sus amistades más cercanas, pues una actitud muy negativa, muy negativa hasta el punto de llegar a afectarle, ¿no? En esas relaciones. Entonces, yo pienso que en el colegio tampoco, creo que sí que se trata, pero no con tanta intensidad. Y bueno, pienso que al final, cuando son peques, reproducen lo que escuchan en las familias, ¿no? Y lo que viven en las familias. Entonces, bueno, pues afortunadamente, pues bueno, cuando pasan al instituto, pues ya conocen a más gente, pero han sido como dos experiencias muy polarizadas, desde el rechazo por manifestar que, bueno, su apoyo al colectivo, ¿no? Hasta, bueno, pues la otra experiencia en el instituto de tener incluso el apoyo dentro del propio centro, eh, que es, vamos, fundamental, ¿no? Entonces, bueno, los centros en general, o por lo menos en nuestra experiencia, sí que suelen hacer un buen tratamiento del tema, pero claro, están los entornos familiares y cuando esos entornos familiares pues no son tan abiertos, pues la verdad es que afecta un montón. Y bueno, pues es que son dos experiencias muy diferentes y polarizadas. ¿Qué tal tú, María? Pues yo fíjate, estaba pensando que, claro, como hay tanta diferencia de edad entre mis hijas, que tengo de 22 y 20 y luego la peque de 14, he observado como una evolución radical, ¿no? Es como cuando yo tenía relación con el entorno escolar de mis hijas mayores, eh, lo queer en el entorno escolar era como que ni está ni se le espera, y aparte como que mi propio sentimiento como de impostora era como que yo sentía que tampoco formaba parte de, ¿no? Igual veías alguna pareja de dos padres, hombres, ¿no? Y entonces sentías como, ah, qué guay, pero tú no sentías que tú pudieses tener algo que ver con eso. Así que ahí se vivió como mucha soledad, y hubiese echado, bueno, me hubiese apetecido muchísimo poder contar como una comunidad queer, ¿no? En el ámbito escolar, que ahora, sin embargo, sí que veo, ¿no? Con 14 años, mi peque ya tiene como un aula específica para esto, de repente hay un espacio para el profesorado que se reconoce dentro de la comunidad, para las familias, para el alumnado, que cambia radicalmente la experiencia, ¿no? En ese sentido fue más desértica la, la crianza de mis dos hijas mayores. Y luego estaba pensando por otro lado, esto del entorno escolar, lo que hablabais antes, que me parece como tan interesante, del borrado constante de lo vi. Porque claro, igual que estaba antes la heteronorma sobre nuestra familia, la mirada como heteronormada sobre nuestra familia, cuando yo me divorcié y empecé una relación con una mujer, sí que sentí por parte del entorno escolar la sorpresa de, en realidad era lesbiana. Mm, Pobres hijes, ¿no? Entonces era como, he tenido mm, que trabajar mucho con ellos esto de que, aunque les he dicho desde chiquitites que su madre es bi, volvérselo a recordar, ¿no? Sois hijes del amor y del deseo, les he tenido que explicar muchas veces, porque es verdad que, aunque se lo haya estado diciendo 20 años, de pronto la duda se la siembran, ¿no? Y de ya, pronto lo mismo, mamá en realidad no era hetero, pero resulta que era lesbiana y han sido 20 años de relación ficticia y nosotros hijes de la mentira, ¿no? O de un armario.
Y entonces ahora sí que, sobre todo con la peque, en relación a la comunidad de otras familias y tal, que ha sido como la gran sorpresa, como volver a insistir en la idea, ¿te acuerdas? Lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Mamá es bi, porque eso sí que está. Y mis estrategias básicamente es como en los grupos de WhatsApp ponerme la foto, pues siempre, o alguna bandera, o en los estados de WhatsApp como alguna cosita de algún evento VIP, para cuando estás en los grupos de WhatsApp de familias, como todo el rato, ¿no? Como estar en esto. Porque es verdad que la mirada monosexista es muy potente, no descansa, no va a parar y da igual, es verdad que tengan 8, que tengan 12, que tengan 20, es como sigue estando ahí, ¿no? Encima y tienes que estar haciendo todo este trabajo de pico pala de, de volver a posicionar a tu familia dentro de la disidencia, ¿no? Jesús, aquí hay una serie que se llama Esto no es Suecia. Y creo que se refiere a una broma que también es como que tenemos muy idealizado Suecia, ¿no? Como con su sistema educativo que supera expectativas cada año, bla, bla, bla. ¿Cómo es vuestra Bueno, experiencia? yo soy docente en la educación pública y trabajo para la Junta de Andalucía. Este año estoy en Suecia, pero porque nos hemos venido un curso en el que yo he pedido una excedencia para que mis hijas aprendan el bilingüismo aquí, porque la madre es sueca. Entonces las niñas son bilingües, pero no lo han terminado de desarrollar, sobre todo en el habla. Por eso he pedido un curso de excedencia. La madre es periodista y aquí tiene trabajo y yo estoy con él. Así que un año de estudio. Y como os digo, pues yo allí trabajo para la Junta de Andalucía, para la Consejería de Educación. Lo que pasa es que yo trabajo en primaria. En primaria, el aspecto de la inclusividad, tristemente, al menos en Andalucía, tengo que decir que no se trabaja demasiado. Y cuando yo lo he visto que se ha trabajado es porque ha habido algún caso que ha habido que poner medidas de contingencia, pues porque ha habido un protocolo de cambio de género. Entonces, sí que lo he vivido, en uno de los centros en los que yo trabajé, que además yo era el coordinador de igualdad, daba la casualidad, ese año tuvimos un caso de un niño trans. Eh, el tránsito fue durante ese curso y dio la cara pues después de un montón de problemas. Y es cierto que la Junta de Andalucía desde su plataforma sí que contempló este caso y se le cambió el nombre en el sistema. En el sistema se le puso el nuevo nombre y, y a partir de entonces pues nos dieron instrucciones a todo el profesorado de que es un niño, hay que hablar con ese nombre y utilizar el pronombre adecuado. Pero fue porque ocurrió el caso. En realidad, de los años que yo llevo trabajando, no suele abordarse este asunto, al menos en primaria. Y es cierto, cuando se habla es porque viene alguien de fuera, pero normalmente porque ha pasado algo. No entra como parte de los contenidos del resto de las materias. Y luego, pues si no es por de la voluntad de algún profesor o profesora que pertenezcan al colectivo, que también he conocido los casos, y que han tenido la iniciativa pues, de incluir un apartado LGTB en la revista escolar o cosas de ese tipo, si no es por eso, pues tampoco tiene demasiado reflejo. Eso en España. Y en Suecia, como os digo, a mí el sistema educativo de aquí, pues no me gusta. Realmente discrepo con toda esa idealización que tenemos los españoles de que en Suecia el sistema educativo es mucho más adelantado y yo no lo veo tan así. En realidad creo que el sistema educativo en España es bastante bueno, sobre todo por la atención a la diversidad. Yo creo que aquí en Suecia no está bien contemplada. Os lo digo, pues como la niña Asperger, que también es disléxica,
y que eso en España estaba perfectamente controlado y metido en protocolos y tenían sus profesoras especialistas el día entero trabajando con ella dentro del aula. Y aquí en Suecia eso no está contemplado y faltan un montón de figuras importantísimas para atender a este tipo de alumnado. Así que no lo llevo muy bien. Aquí en Suecia no me está gustando, pero es cierto que sí, que la visibilidad LGTB, pues aquí es constante. Aquí los ayuntamientos, las actas de bandera en medio de las plazas y como os dije antes, yo también me dedico a la música, igual que Marcus. Y entonces, pues yo estoy cantando en un coro. El sábado pasado fuimos a cantar en un coro en una iglesia y allí pues tenían la banda de colectivo. Esto en España sería ciencia ficción, ¿no? O sea, Sí, sí. y aquí está normalizado. Allí las maestras en el colegio de mi hija llevan el portallaves, la banda así, igual con la bandera del colectivo. Y está normalizado, sí es cierto. En otros aspectos me gusta menos, pero en el que nos compete aquí, mm, sí que estoy satisfecho. Mm. Pues Mm, están como los valores, podríamos decir, externos, ¿no? De la sociedad o que la sociedad marca respecto a la diversidad. Y luego estamos nosotras que tenemos la oportunidad de creer como, ¿no? En nuestro entorno, en nuestro espacio, am, crear unos valores que nos parecen importantes y de eso también queríamos hablar. Am, ¿cómo pensáis que influye el ser bi en la educación o en la cultura familiar que tenéis vosotras? Víctor, has hablado mucho de lo normalizado que lo tenéis y de ¿no? La cultura de ir al Pride y qué más cosas crees que influyen en vuestra cultura familiar o dónde Y se nota. yo creo que, bueno, en nuestro caso o en el caso tanto que lo vivimos así plenamente, que podemos tener todos esos diálogos también con otras personas bis, ¿no? Dentro del colectivo de señores bien. Una cosa que también ha salido muchas veces, ¿no? También el feminismo, ¿no? Y cómo atraviesa también las mal llamadas nuevas masculinidades, ¿no? De cómo eso también en la educación, ¿no? Sobre todo cuando tienes un hijo, ¿no? Un varón, de cómo quieres que interactúe todo esto, ¿no? Cómo quieres entrelazarlo. Hay esta parte del de estar alerta tanto de su actitud, de sus amistades o las actitudes de las amistades, ¿no? Respecto a todo eso. Y alegrarte, pues que al final con que uno de sus mejores amigos es omnisexual, ¿no? Porque dices, ostras, me parece que va en el grupito que toca, ¿no? Entre comillas, entre comillas, porque al final nunca se sabe lo que puede pasar, ¿no? Pero yo creo que sí que ha influenciado en eso. Si mis valores hubiesen sido otros, evidentemente, y que vienen de lo de vivir al margen, lo de cuidar al desamparado, ¿no? O lo de tener en cuenta las minorías, ¿no? Yo creo que eso también al final se acaba transmitiendo en el día a día de él, ¿no? Tenemos una obsesión grande en casa en que tiene que hacer su grupo, porque aquí es un pueblo muy pequeño, 2.000 habitantes, y ahora el instituto el año que viene, ahora va a pasar al instituto, a primero de eso, tienen que cambiarse de pueblo y van a un Mm, pueblo más grande al lado. Ya dejará de ser la única clase de sexto de 20 a tener pues 4 de primero, ¿no? O sea, es como, entonces, magnificar todo esto y decir, aquí no ha tenido ningún problema con bullying, porque también al final acaba siendo un chico muy sensible, acaba siendo un chico pues también, ¿no? Que tiene todas estas, uh, bueno, sensibilidades diversas que también uno le ha transmitido, yo creo, ¿no? Y la manera de relacionarse con las chicas. El otro día, pues fue un cumpleaños de una chica, de una niña, y era el único niño de 10 que era, ¿no? O sea, no había invitado a ningún otro niño de la clase excepto a él.
yo eso nos congratula un poquitito, como diciendo, no como una rareza, sino como me gustaría que fuese. Y queremos también esto de, a veces, esto que van siempre los niños todos juntos, ¿no? Yo le digo, no tenéis que ir juntos todos, ¿vale? Y si estáis en el recreo, intentar estar todos juntos y jugar también con las niñas. ¿Y acaso no te entiendes tú con ellos? ¿No habláis de las mismas cosas? Y yo, pues sí, pues ya está. ¿Verdad que tú prefieres estar charlando sobre la última serie que estáis viendo a estar jugando a fútbol dando la pelota, ¿no? Entonces, al final acaba congeniando también con todos los frikis, ¿no? Yo creo que eso viene de casa ya al final. Y yo creo que en esa parte de una masculinidad diferente y el feminismo, cómo nos ha atravesado y cómo lo estamos viviendo, y que al final también es lo vi, ¿vale? O como lo vemos así atravesado también por lo vi, bueno, va por ese camino. Como que digo, hace falta más capítulos para esto, no sabemos qué es lo que va a pasar cuando pase el instituto, que a lo Mm. mejor va a tener que enrocarse o no, o a lo mejor completamente defensor de la causa, ¿no? No lo sé, no sé. Antes, cuando has mencionado, María, que el monosexismo era tan potente y tan omnipresente, he pensado, claro, también lo está en muchas series y cosas audiovisuales que consumimos. Y en nuestro caso, por ejemplo, am, nos, nos pensábamos que era súper importante que nuestra hija también viera series con otro tipo de imaginería, ¿no? Por ejemplo, el Steven Universe, que somos súper fans en la familia y lo recomiendo a todo el mundo, independientemente de la edad. Yo creo que es una serie totalmente estupenda a nivel de gráfica y de guión y de todo esto. Am, ¿También tenéis referentes o cosas que teníais ganas de enseñar? ¿No? Nosotros, por ejemplo, la Pippi Langstrumpf también era súper importante para nosotros. Am, ¿Cómo lo veis, cómo veis este aspecto? O, eh, si seguimos hablando de los valores que a lo mejor se ven influenciados por ser una madre, un padre bi. Sí, aquí en casa también, bueno, has mencionado a Pippi, que es la heroína sueca por excelencia. Aquí la tenemos en Suecia en todos los escaparates. Pero es que no solo Pippi, también estaba Mm, Roña Robert Doctor, y aquí sí que es muy común, igual que te dije que no terminaba de gustarme mucho el sistema educativo, pero está muy normalizado las lecturas de libros en las bibliotecas orientadas al feminismo y al colectivo también. Entonces, en todas las bibliotecas pues tienen el apartado de literatura infantil orientada con enfoque de género y también del feminismo. Y eso sí que lo hemos tenido en la familia muy en cuenta desde el principio. Siempre existen un montón de ediciones de libros para niños que trabajan todos esos aspectos y bueno, pues y dan los valores feministas mucho de una forma más óptima que lo que estamos habituados en las series de televisión y en las películas de Disney y todo este tipo de productos eh, en los que todo es mucho más hegemónico, ¿no? Y normativo. Aquí en Suecia sí que existen un gran surtido de ediciones, pero sobre todo en la literatura. ¿Qué tal vosotras? Pues yo tengo que decir que realmente son ellos quien me ofrecen referentes a mí, que cuando yo crié a los mayores, la ausencia de referencias era bestial y aparte yo tampoco estaba tan politizada en ese momento y no pensé que necesitase referentes, estaba más politizada dentro del feminismo, entonces sí intentaba, ¿no?, mostrarles referentes feministas, pero referentes bisexuales en ese momento yo no pensé que era tan importante, ¿no?, ni siquiera para mí misma. Y es ahora, ¿no? Son realmente ellas quienes me ofrecen material audiovisual, de música o de series
y me ofrecen esto que saben mucho más que yo. Yo los tengo de andar por casa. El pipazo de la Lola Flores y de la Rocío Jurado, eh, por supuesto Lady Gaga, que soy fan, Mónica Naranjo, es con lo que han ido creciendo, pero referentes explícitamente bisexuales me los están mostrando ellos ahora, y es una riqueza. En mi casa, más que una cuestión de referentes, porque bueno, claro, el salto generacional al final se nota, ¿no? Y está ahí, pero eh, yo veo en esa... o sea, mis hijas son personas con gustos poco convencionales, ¿no? Para la gente de su edad o lo que realmente suelen consumir, ¿no? En cuanto a todo, ¿no? A lectura, a música, a cine, Entonces pienso que, y también en la manera de pensar, ¿no? De relacionarse. Y yo quiero pensar que, bueno, que ahí está un poco la impronta vi, ¿no? Que es, además desde peques, también con su padre, pues bueno, hemos intentado que, que, que su experiencia de vida sea variada, ¿no? Entonces, yo quiero pensar que está ahí parte de la impronta, ¿no? De esa diversidad, interseccionalidad, el no cerrarse a nada, ¿no? Y aceptar, pues bueno, la vida como es, ¿no? Y aceptar todas las opciones posibles. Entonces, quiero pensar que en parte es por eso, ¿no? Por lo menos en parte es por eso. Así que claramente, pues bueno, deja una huella o intentas dejar una huella. Ujú. Mm. Pues se nos No, ha pasado el tiempo bastante rápido, entonces me gustaría ir cerrando. Podríamos hacer una ronda sobre cómo sentís que os lleváis ahora de esta horita que hemos estado charlando juntas. A ver, ¿qué os ha parecido? puedo empezar yo, aunque Sí, sea claro. así como de señores bien. No, es una cosa que yo también tenía muchas ganas de compartirlas y creo que igualmente es muy guay ver las coincidencias, ¿no? Y las coincidencias también en los miedos, ¿no? Las coincidencias también en, ostras, tengo que hacerlo todo, ¿no? Todo bien o tengo que abrirme en todos lados. El, el ser precavido o incluso el tener que explicar 1000 veces, ¿no? La salida de armario, de volver a explicar qué es lo que significa, tanto con nuestros hijos como después fuera también, pues es una cosa que es común. Y, y ya sé que es muy triste, tranquiliza un poco, pero es como que no tenemos otro remedio, ¿no? Es como tenemos que acostumbrarnos, al menos durante unos años, ¿no? O nuestra vida, ¿no? A tener que dar siempre las explicaciones, ¿no? Desgraciadamente no, no se avanza tanto, siempre es como ¿no? Las noticias o lo que sea, o cualquier meme o cualquier historia que vamos un pasito para atrás otra vez y dices, ostras, volver a hacer. Pues esto no se había entendido ya cómo era. Y bueno, me ha encantado eso, me ha encantado escuchar las versiones de todos, las experiencias de todos. Eso es lo mejor de todo esto, compartir. Gracias por convocarnos, Mm, Marcos. Yo creo que la importancia de compartir, ¿no? Porque muchas veces, sobre todo pensando un poco en el activismo, ¿no? Habemos así en nuestros colectivos, ¿no? Y muchas veces nos centramos en otras esferas de la vida cuando la más cercana y la del día a día pues también tiene que estar o debería estar presente ese activismo y compartir siempre nos ayuda. Y por eso nos juntamos y hablamos y tratamos todos estos temas. Entonces, yo pienso que esto puede ser el comienzo, ¿no? O un comienzo en eso de otra de las ramas, ¿no? De nuestros activismos. ¿Qué tal, Jesús, en Suecia? ¿Qué te llevas de nuestra hora? Yo tengo mucha satisfacción de haber contactado con ustedes. Como os digo, tengo muy poca experiencia en estos, en el mundo activista, porque me nombro vi desde hace relativamente poco
Y desde entonces fue cuando entré a tomar partido de este tema y he tenido poca ocasión. En Sevilla, no, que yo sepa, no tengo ninguna asociación, ningún colectivo bi en Sevilla. Lo más cercano, pues, como siempre estoy en contacto con ustedes, pues mediante la plataforma que tenemos y la mayoría estáis en Barcelona, en Madrid, pero en realidad he tenido muy poca ocasión de contactar. Por eso esto me parece muy importante. He alucinado con las coincidencias que tenemos en cuanto a las preocupaciones eh, acerca de nuestras hijas y, y bueno, y me voy muy satisfecho y espero que sigáis invitándome para futuras reuniones porque aquí estaré para echar un cable en todo lo necesario. Muchas gracias. Estupendo. Voy a tomar esto para hacer un pequeño spot publicitario de Señores Bien. María, luego te pediría lo mismo para Viejales, por favor. Señores Bien, somos un colectivo abierto, autogestionado, de personas bi del espectro masculino y no binario. Es un colectivo que funciona casi un 90% o más online. Tenemos gente de toda España. Algunos de nosotros viven fuera, como por ejemplo en Francia, Alemania o Suecia. Nos podéis seguir en nuestro canal de Instagram, Nores Bien, o YouTube. También tenemos una comunidad en Discord con muchos canales temáticos. Si os interesa participar, por favor, escribidnos a través de Instagram o al mail senoresbien@gmail.com. Entonces os podemos dar el acceso a esta comunidad en Discord. Y María. Pues bueno, antes de hacer como la publi de Viejales, como deciros que lo que me llevo de esta charla es como el legado bi tan fantástico que creo que dejamos a las siguientes generaciones, que es el derecho a dudar, el derecho a hacerse preguntas, el derecho a hacer giros de guión inesperado en la vida de cada quien y sobre todo el liberarse muchas veces de la esclavitud de tener que ser fiel a la idea de un emisme, ¿no? Como a veces la idea que te has hecho de ti mismo te puede esclavizar y el ser capaz como de saltarte también la idea que tienes sobre ti mismo, creo que es como algo que es cultura bi, que tú decías, Marcus, y creo que es una cosa preciosa para dejar a nuestros hijos y que ha sido un placer compartir, es como estar en casa, cada vez que nos juntamos gente bi es estar en casita, ojalá os hubiese conocido antes en la crianza y qué bien conocernos ahora. Y nada, Viejales, somos una comunidad de mujeres y personas no binarias, bis o en cuestionamiento mayores de 35 años, más o menos, que nos hemos criado sin internet y eso ha hecho que, bueno, lo bi y la edad interseccionan de una manera curiosa. Nos reunimos en Madrid en la ECA, en la escalera Caracola, una vez al mes tenemos las asambleas y alternamos actividades más de ocio para socializar y hacer comunidad con actividades más reflexivas donde nos hacemos preguntas como las que hemos compartido hoy. Y nos encontráis en Instagram en @_viejales_. Estupendo. Pues hasta aquí llegamos. Muchísimas gracias por participar y por explicar vuestras experiencias, que siempre me encanta, me súper encanta. Y bueno, les que estáis ahí fuera escuchando, mirando el programa, si os quedan dudas, por favor, contactad con nosotros. Y nos vamos a ver en el próximo programa o en la próxima mesa online o como lo llamemos. Venga, muchas gracias. Hasta luego.